Estudiante encuentra un libro antiguo en la biblioteca. Y sus páginas esconden un poder inimaginable. Hola, bienvenidos, suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. En las profundidades de una antigua biblioteca de Mérida, Sofía encuentra un libro misterioso que promete salvar la vida de su madre moribunda. Lo que no sabe es que el precio a pagar será más devastador que la muerte misma. Su propia existencia comenzará a desvanecerse, borrando cada huella de su paso por este mundo. Mientras ve cómo su madre recupera milagrosamente la salud, Sofía empieza a notar que algo terrible está sucediendo. Las fotografías donde aparece se vuelven borrosas. Los recuerdos de quienes la aman comienzan a desaparecer y su propia madre ya no reconoce a la hija que lo sacrificó todo por ella. En una carrera contra el tiempo, deberá decidir si el amor más grande es aquel que está dispuesto a desaparecer para que otros puedan vivir. El sonido del monitor cardíaco marcaba el ritmo de la vida que se escapaba lentamente en aquella habitación del Hospital General de Mérida. Sofía Ruiz, con apenas 19 años, observaba a su madre dormir, mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana. María, su madre, parecía tan frágil, tan diferente de aquella mujer fuerte que solía bailar con ella al ritmo de cumbias en la cocina mientras preparaba tamales. «Ya es hora, mijita», susurró doña Carmen, la enfermera del turno nocturno. «Tienes que ir a trabajar». Sofía asintió, conteniendo las lágrimas que amenazaban con escapar. Besó la frente de su madre y salió del hospital, el peso del diagnóstico fatal aplastando sus hombros. 3 meses de vida, quizás menos. La Biblioteca Pública de Mérida, donde Sofía trabajaba, era un edificio colonial que guardaba más secretos que libros. Sus pasillos de piedra caliza contaban historias de siglos pasados, y el aroma a papel viejo y madera antigua impregnaba cada rincón. «Buenos días, Sophie», saludó don Héctor, el anciano bibliotecario que la había tomado bajo su protección. Sus ojos, sabios y cansados, la miraban con preocupación. «¿Cómo sigue tu mamá?». Sofía intentó sonreír, pero solo logró una mueca triste. «Igual, don Héctor. Los doctores dicen que…». Su voz se quebró antes de terminar la frase. Don Héctor apretó suavemente su hombro y la dejó sola con su dolor. La mañana transcurrió lentamente mientras Sofía organizaba libros en los estantes más altos de la sección de historia. El silencio de la biblioteca solo era interrumpido por el zumbido del viejo ventilador de techo y el ocasional murmullo de algún estudiante. Fue entonces cuando sucedió. Al mover una pila de libros polvorientos, uno cayó al suelo con un ruido sordo. Era diferente a cualquier libro que Sofía hubiera visto antes. Su cubierta, hecha de un material que parecía piel antigua, estaba decorada con símbolos extraños que parecían brillar bajo la luz mortecina de la biblioteca. Con manos temblorosas, Sofía recogió el libro. No tenía título, solo un símbolo que le recordaba a los antiguos glifos mayas que había estudiado en la escuela. Al abrirlo, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Las páginas estaban escritas en una mezcla de español antiguo y símbolos que no reconocía. Pero lo más extraño era que, mientras pasaba las páginas, las palabras parecían cambiar, reorganizarse, como si el libro estuviera vivo. De repente, una página captó su atención. En ella, una frase brillaba con una claridad sobrenatural. «Para aquellos que buscan sanar lo incurable, un precio debe pagarse». El corazón de Sofía se detuvo por un momento. ¿Sanar lo incurable? Sus manos temblaban mientras continuaba leyendo. «El poder de la vida y la muerte reside en estas páginas, pero recuerda, lo que se da, debe tomarse. Un equilibrio debe mantenerse. Una vida salvada requiere un sacrificio equivalente». La cabeza de Sofía daba vueltas. ¿Era posible? ¿Podría este libro antiguo contener el poder de salvar a su madre? Mientras leía más, una visión la golpeó con la fuerza de un rayo. Se vio a sí misma realizando un ritual, vio a su madre recuperando la salud, pero también vio algo más, algo oscuro y terrible que la hizo jadear de horror. El libro se cerró de golpe en sus manos, como si tuviera vida propia. Sofía miró a su alrededor, asustada de que alguien hubiera notado lo que acababa de suceder, pero la biblioteca seguía tan silenciosa como siempre.
Con manos temblorosas, guardó el libro en su mochila. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que robar de la biblioteca era un delito, pero algo en su interior le decía que este libro había llegado a ella por una razón. Esa noche, sentada junto a la cama de su madre en el hospital, Sofía sacó el libro de su mochila. María dormía, su respiración débil y trabajosa, mientras las máquinas continuaban su monótono canto de muerte. «Te voy a salvar, mamá», susurró Sofía, acariciando el cabello gris de su madre. «No me importa el precio que tenga que pagar». Pero mientras abría nuevamente el libro, las palabras que había leído antes brillaron con una advertencia siniestra: lo que se da, debe tomarse. ¿Qué tendría que sacrificar para salvar a su madre? ¿Valdría la pena el precio, cualquiera que fuese? Con el libro pesando en su regazo como una sentencia, Sofía enfrentaba la decisión más difícil de su vida. El poder de salvar a su madre estaba literalmente en sus manos, pero el precio podría ser más alto de lo que ningún ser humano debería pagar. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas antiguas del libro, mientras el monitor cardíaco continuaba su ritmo implacable, recordándole que el tiempo se agotaba. La decisión que tomaría esa noche cambiaría su vida para siempre, de formas que ni siquiera podía imaginar. El amanecer encontró a Sofía en su pequeña habitación, rodeada de velas apagadas y con el libro antiguo abierto en su regazo. No había dormido en toda la noche, sus ojos enrojecidos recorriendo una y otra vez las misteriosas páginas que prometían salvación y amenazaban con destrucción. Sophie, la voz de Raúl, su mejor amigo desde la infancia, la sobresaltó. Rápidamente escondió el libro bajo su almohada. ¿Ya desayunaste? Te traje pan dulce de la panadería de Don Toño. Raúl entró por la ventana, como lo hacía desde que eran niños. Su sonrisa se desvaneció al ver el estado de Sofía. «Otra noche sin dormir, ¿verdad?», preguntó suavemente, sentándose junto a ella. Sofía asintió, intentando contener las lágrimas. ¿Cómo podría explicarle a Raúl lo que había descubierto? ¿Le creería si le contara sobre un libro mágico que podría salvar a su madre? «Los doctores dicen que está empeorando», susurró, su voz quebrándose. «Ya no responde al tratamiento». Raúl la abrazó en silencio, y por un momento, Sofía sintió el impulso de contarle todo. Pero el libro parecía pulsar bajo su almohada, como un secreto oscuro que exigía ser guardado. «Vamos a ver a doña Lupita», sugirió Raúl. «Sabes que sus remedios tradicionales a veces». «No», interrumpió Sofía bruscamente. «No más remedios, no más tratamientos alternativos». La dureza en su voz sorprendió a ambos. Raúl la miró con preocupación, pero no insistió. Mientras caminaban hacia el hospital para la visita matutina, Sofía sentía el peso del libro en su mochila como si cargara una bomba a punto de estallar. Las calles de Mérida estaban cobrando vida, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, el aroma del café y los tamales flotando en el aire, la música de una radio lejana mezclándose con el ruido del tráfico. En el hospital, María estaba despierta, intentando sonreír a pesar del dolor evidente en su rostro. «Mi niña», susurró cuando vio a Sofía. «Te ves cansada. ¿Has estado durmiendo bien?» «Estoy bien, mamá», mintió Sofía, tomando la mano delgada de su madre entre las suyas. Raúl se quedó en la puerta, observando la escena con el corazón encogido. Conocía a la familia Ruiz desde siempre. María había sido como una segunda madre para él. «Doña María», dijo acercándose, «le traje sus conchitas favoritas de la panadería». Los ojos de María se iluminaron brevemente, pero el esfuerzo de intentar comer le provocó un ataque de tos que pareció interminable. Sofía y Raúl intercambiaron miradas de impotencia mientras la enfermera entraba apresuradamente a la habitación. «Necesito que salgan un momento», pidió la enfermera mientras administraba medicamentos a través del suero. En el pasillo del hospital, Sofía se derrumbó. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «No puedo verla así, Raúl», sollozó. «No puedo». El libro en su mochila parecía llamarla, susurrando promesas de salvación. Sofía sabía que tenía el poder de cambiar todo esto, de devolver la vida a los ojos de su madre, de borrar el dolor de su rostro. Pero el precio, el libro había sido claro sobre el precio.
Hay algo que no me estás diciendo, dijo Raúl, conociendo demasiado bien a su amiga. ¿Qué está pasando, Sophie? Sofía abrió la boca para responder, pero en ese momento, un código azul sonó en el pasillo. Médicos y enfermeras corrieron hacia la habitación de al lado, donde una familia comenzó a llorar desconsoladamente. El sonido del llanto, el pitido de las máquinas, el caos del hospital, todo pareció amplificar la voz del libro en su mochila. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que fuera su madre la que necesitara un código azul? Necesito ir a la biblioteca, dijo repentinamente, alejándose de Raúl. Te veo después. Sophie, espera, llamó Raúl, pero ella ya se había perdido entre la multitud del hospital. En la soledad de la biblioteca, Sofía volvió a sacar el libro. Las páginas parecían vibrar bajo sus dedos, revelando más detalles sobre el ritual necesario para salvar una vida. El precio será aquello que más valores, leyó en un susurro. No tu vida, sino tu esencia. Lo que te hace ser quien eres. Sofía cerró los ojos, pensando en su madre, en Raúl, en todos los sueños y planes que tenía para su futuro. ¿Qué significaba perder su esencia? ¿Qué parte de ella tendría que sacrificar? El sol comenzaba a ponerse sobre Mérida, tiñendo el cielo de naranja y rosa, mientras Sofía enfrentaba el dilema más imposible de su vida. En sus manos sostenía el poder de salvar a su madre, pero el precio podría ser más alto de lo que cualquier ser humano debería pagar. La noche se acercaba, y con ella, la hora de tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la esencia misma de quien era Sofía Ruiz. La luna llena se alzaba sobre la biblioteca pública de Mérida cuando Sofía se deslizó por la puerta trasera, usando la llave que don Héctor le había confiado para sus turnos matutinos. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido alertara a los guardias nocturnos. El libro palpitaba en su mochila como un corazón oscuro, llamándola. Las páginas habían sido claras, el ritual debía realizarse en un lugar de conocimiento antiguo, durante la medianoche de luna llena. ¿Qué lugar mejor que una biblioteca colonial construida sobre las ruinas de un antiguo templo maya? Perdóname, don Héctor, susurró mientras avanzaba por los pasillos en penumbra. La sección de libros antiguos, ubicada en el sótano, parecía más siniestra que nunca. Las sombras danzaban en las paredes de piedra caliza, proyectadas por la luz de la luna que se filtraba por las pequeñas ventanas cerca del techo. Sofía sacó el libro y los elementos que había reunido, velas negras, hierbas que había comprado en el mercado de Santa Ana y una fotografía de su madre cuando estaba sana, sonriendo en el patio de su casa rodeada de bugambilias. Con manos temblorosas, comenzó a dibujar los símbolos en el suelo usando tiza bendecida, tal como indicaban las instrucciones. Cada trazo parecía brillar tenuemente en la oscuridad. Por favor, rezó, aunque no estaba segura a quién o qué le estaba rogando, que funcione. El reloj de la catedral cercana comenzó a dar las 12. Sofía encendió las velas y abrió el libro en la página del ritual. Las palabras antiguas fluían de sus labios como si las hubiera conocido toda su vida, una mezcla de español colonial y frases en maya que no entendía pero que resonaban en su alma. De repente, el aire se volvió denso, pesado con una energía que hizo que se le erizara la piel. Las llamas de las velas se volvieron azules, y el libro comenzó a brillar con una luz propia, sobrenatural. Una voz, antigua como el tiempo mismo, resonó en su mente: ¿estás dispuesta a pagar el precio? Sí, respondió Sofía sin dudar. ¿Incluso si significa perder lo que más amas? Sofía pensó en su madre, en las mañanas de su infancia despertando con el aroma de chocolate caliente y pan dulce, en las tardes aprendiendo a bordar mientras escuchaban viejas canciones. En las noches de tormenta cuando su madre la abrazaba y le contaba historias para espantar el miedo. Lo que sea, afirmó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Un viento helado sopló a través del sótano, apagando todas las velas excepto una. El libro se abrió de golpe, sus páginas revoloteando como alas de mariposa hasta detenerse en una imagen que mostraba un corazón atravesado por una daga. Sofía sintió un dolor agudo en su pecho, como si una mano invisible estuviera apretando su corazón. Cayó de rodillas, jadeando, mientras la última vela proyectaba sombras danzantes en las paredes. El pacto está sellado, susurró la voz.
Una vida por otra esencia. Lo que das no puede recuperarse. Lo que pierdes no puede restaurarse. El mundo comenzó a girar alrededor de Sofía. Imágenes cruzaron su mente como relámpagos, su madre recuperando el color en sus mejillas, levantándose de la cama del hospital, volviendo a sonreír, pero también vio algo más, algo que la hizo gritar de horror. Cuando finalmente recuperó la conciencia, el amanecer comenzaba a asomar por las ventanas del sótano. El libro yacía cerrado junto a ella, aparentemente normal, como si nada hubiera sucedido. Sofía se levantó con dificultad, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado irrevocablemente. No sabía exactamente qué había perdido, pero podía sentir un vacío en su interior, un espacio donde antes había algo precioso. Su teléfono vibró, era un mensaje del hospital. Su madre había tenido una recuperación milagrosa durante la noche. Los médicos no podían explicarlo. Mientras subía las escaleras del sótano, Sofía sentía que cada paso la alejaba más de quien solía ser. El ritual había funcionado, sí, pero el precio, el verdadero precio apenas comenzaba a revelarse. El sol naciente bañaba Mérida en tonos dorados, un nuevo día comenzaba, y con él, una nueva vida para Sofía Ruiz. Una vida donde había salvado a su madre, pero había perdido algo que aún no comprendía completamente. El libro, guardado nuevamente en su mochila, parecía reír silenciosamente, sabiendo que el verdadero horror apenas comenzaba. El Hospital General de Mérida bullía de actividad cuando Sofía llegó corriendo esa mañana. Los pasillos estaban llenos de médicos discutiendo el milagro que había ocurrido durante la noche. María Ruiz, la paciente terminal del cuarto 307, se había levantado de su cama como si nunca hubiera estado enferma. «Sophie, mi amor», exclamó María al ver a su hija. «Me siento como nueva». Sofía abrazó a su madre, las lágrimas corriendo por sus mejillas. María olía a café y canela, como antes de la enfermedad. Su piel había recuperado el color, y sus ojos brillaban con la vida que la enfermedad le había robado. Pero algo se sentía diferente. Mientras sostenía a su madre, Sofía notó que el abrazo no le provocaba la misma calidez de antes. Era como si una parte de ella se hubiera quedado dormida, incapaz de sentir completamente la alegría del momento. «¿Estás bien, mijita?», preguntó María, notando algo extraño en su hija. «Te ves diferente». «Solo cansada, mamá», mintió Sofía, forzando una sonrisa. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos y visitas sorpresa. Los doctores no podían explicar la repentina recuperación de María. Hablaban de remisión espontánea y milagro médico, mientras Sofía guardaba silencio, el peso del libro antiguo constante en su mochila. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Una mañana, mientras servía el desayuno, Sofía se dio cuenta de que no podía recordar la receta del chocolate caliente que su madre le había enseñado. Sus manos se movían por la cocina como las de una extraña. «¿No vas a ponerle canela?», preguntó María. «Siempre te ha encantado el chocolate con canela». Sofía parpadeó confundida. ¿Le gustaba la canela? No podía recordarlo. En la biblioteca, las cosas no iban mejor. Los libros que antes la hacían soñar ahora parecían simples objetos sin vida. Las historias que solía devorar con pasión ya no le provocaban ninguna emoción. «Sophie», la llamó Raúl una tarde, encontrándola sentada en la plaza principal, mirando al vacío. «¿Por qué ya no contestas mis mensajes? Llevas días actuando extraña». Sofía lo miró, notando por primera vez que no sentía la usual calidez que la presencia de su mejor amigo solía provocarle. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre ella y sus emociones. «He estado ocupada», respondió mecánicamente. «¿Ocupada? ¿Tan ocupada que olvidaste nuestra tradición de los domingos? Hoy es día de marquesitas en el parque, como siempre». «¿Como siempre?». Sofía intentó recordar esa tradición, pero la memoria se sentía borrosa, distante. «Lo siento, yo». «¿Qué está pasando, Sophie?», interrumpió Raúl, su voz cargada de preocupación. «Es como si fueras otra persona». Las palabras de Raúl la golpearon como un puñetazo. ¿Otra persona? ¿Era eso lo que el libro había tomado de ella?
sus recuerdos, sus emociones, la esencia de quién era. Esa noche, mientras María dormía plácidamente en su habitación, Sofía sacó el libro nuevamente. Las páginas parecían burlarse de ella, revelando nuevos pasajes que antes no había notado. El precio de una vida es una existencia. No la muerte del cuerpo, sino la muerte del alma. Día a día, momento a momento, lo que era se desvanecerá como niebla bajo el sol. El horror de la realización la golpeó con fuerza. No estaba perdiendo sus recuerdos y emociones al azar. Los estaba perdiendo en orden, comenzando por los más preciados, aquellos que la definían como persona. Sophie, la voz de María la sobresaltó. Su madre estaba parada en la puerta de su habitación, observándola con preocupación. ¿Qué haces despierta tan tarde? Sofía miró a su madre, saludable y fuerte, y luego al libro en sus manos. ¿Valía la pena el precio que estaba pagando? ¿Qué quedaría de ella cuando todo terminara? Solo no podía dormir, respondió, pero su voz sonaba hueca, como si las palabras vinieran de alguien más. María se acercó y besó su frente, un gesto que antes la habría llenado de amor y confort. Ahora, apenas sentía el contacto. Mi niña, susurró María, algo te está pasando. ¿Por qué no me dices qué es? Sofía abrió la boca para responder, pero ¿cómo explicar que se estaba desvaneciendo por dentro? ¿Cómo decirle a su madre que cada momento de felicidad que compartían ahora tenía un precio terrible? Las lágrimas comenzaron a caer, pero incluso éstas se sentían diferentes, vacías, como si llorara por costumbre más que por sentimiento. El libro en sus manos pulsó suavemente, recordándole que esto era solo el comienzo. La pregunta ya no era qué estaba perdiendo, sino que quedaría de Sofía Ruiz cuando el libro terminara de cobrar su precio. La mañana en la que Sofía recibió la carta de aceptación para la beca en la Universidad Nacional Autónoma de México, el sol brillaba con una ironía cruel sobre las calles coloniales de Mérida. El sobre blanco yacía sobre la mesa de la cocina, pero ella apenas podía recordar por qué alguna vez había soñado con estudiar literatura. «Mi amor», exclamó María, abrazándola con alegría. «Lo lograste. Siempre supe que lo harías». Sofía intentó sonreír, pero el gesto se sintió artificial. ¿Por qué no podía sentir la emoción que sabía que debería estar experimentando? «Gracias, mamá», respondió mecánicamente. María se detuvo, estudiando el rostro de su hija con una expresión extraña. «¿Sophie? ¿No estás feliz?» «Claro que sí», mintió Sofía, pero las palabras sonaban huecas incluso para ella. Fue entonces cuando sucedió. María parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de enfocarse. «Disculpa, ¿te conozco?» El mundo de Sofía se detuvo. «Mamá, soy yo, Sofía. Tu hija». María la miró con confusión. ¿Mi hija? No, debe haber un error. Yo no. El pánico se apoderó de Sofía mientras veía el reconocimiento desvanecerse de los ojos de su madre. Era como ver una vela apagarse lentamente. «Mamá, por favor», suplicó Sofía, tomando las manos de María. «Soy yo, tu Sophie. La que hacía chocolate caliente contigo los domingos, la que...» Pero ni siquiera ella podía recordar esos momentos con claridad ahora. Los recuerdos se escurrían entre sus dedos como agua. «Lo siento», dijo María, retrocediendo con miedo. «Creo que debería llamar a alguien». Sofía corrió a su habitación, sacando el libro de su escondite. Las páginas se abrieron solas, revelando un nuevo pasaje. El equilibrio debe mantenerse. Una vida salvada requiere más que un simple pago. Los lazos más fuertes deben romperse, los recuerdos más preciados deben desvanecerse. No solo en quien hace el sacrificio, sino en aquellos que son salvados. El horror de la comprensión la golpeó como una ola helada. No solo estaba perdiendo su propia esencia, sino que su madre estaba olvidándola. El precio no era solo sus recuerdos y emociones, sino también su existencia en la memoria de María. «¿Qué he hecho?», susurró Sofía, las lágrimas cayendo sobre las páginas antiguas. El sonido del teléfono la sobresaltó. Era Raúl. «Sophie, ¿estás bien? Tu mamá acaba de llamarme diciendo que una extraña está en su casa».
Raúl, sollozó Sofía, la estoy perdiendo. La salvé, pero la estoy perdiendo de una manera peor que la muerte. ¿De qué hablas? No entiendo nada. Ven, por favor. Necesito contarte todo. Mientras esperaba a Raúl, Sofía podía escuchar a su madre en la sala, hablando por teléfono con la policía, describiendo a la intrusa en su casa. Cada palabra era un puñal en su corazón. El libro palpitaba en sus manos, como una criatura viva alimentándose de su dolor. El precio que había accedido a pagar era mucho más terrible de lo que jamás había imaginado. No solo estaba perdiendo su identidad, sino que estaba siendo borrada de la vida de la persona por la que había hecho el sacrificio. La ironía era devastadora, había salvado la vida de su madre solo para convertirse en una extraña para ella. El amor que las unía, los años de memorias compartidas, todo se desvanecía como niebla bajo el sol de Mérida. Y lo peor era que podía sentir que esto era solo el comienzo. El libro apenas había empezado a cobrar su precio, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. A través de la ventana, el sol de Yucatán seguía brillando implacable, indiferente al drama que se desarrollaba bajo su luz dorada. En la calle, Sofía vio a Raúl acercarse corriendo, y por primera vez en días, sintió una chispa de algo, ¿esperanza? ¿Miedo? Ya ni siquiera podía distinguir sus propias emociones. El libro en sus manos pulsó una vez más, como recordándole que no había vuelta atrás. Lo que había comenzado esa noche en la biblioteca debía llegar a su inevitable y terrible conclusión. El ventilador del techo giraba perezosamente en la pequeña cafetería de la esquina donde Sofía y Raúl se habían refugiado. A través de la ventana, podían ver patrullas de policía pasando frente a la casa de María, respondiendo a la llamada sobre una intrusa. Un libro mágico, repitió Raúl, su voz mezclada con incredulidad y horror después de escuchar toda la historia. Sophie, esto es una locura, completó ella, su voz carente de emoción. Lo sé. Pero mira a mi madre. Está viva, sana, y ahora no tiene idea de quién soy. Raúl extendió su mano sobre la mesa para tomarla de Sofía, pero se detuvo al ver cómo ella se tensaba ante el contacto. Ya ni siquiera podía sentir el consuelo de su mejor amigo. Tiene que haber una manera de revertirlo, dijo Raúl, pasándose una mano por el cabello con frustración. Sofía sacó el libro de su mochila. Las páginas parecían más oscuras bajo la luz fluorescente de la cafetería. El libro dice que lo que se da no puede recuperarse. Lo que se pierde no puede restaurarse. Al diablo con lo que dice el libro, exclamó Raúl, golpeando la mesa con el puño. Algunas personas voltearon a mirarlos. No puedes simplemente desaparecer, Sophie. No puedes. Se detuvo al ver las lágrimas en los ojos de su amiga. Eran las primeras emociones reales que había mostrado en días. Ya estoy desapareciendo, Raúl, susurró ella. Cada día recuerdo menos, siento menos. Y ahora mi propia madre me ve como una extraña. En ese momento, el celular de Raúl sonó. Era María. ¿Señora María? Sí, estoy bien. ¿La chica de la que me habló? No, no la he visto. Sofía observó cómo Raúl mentía por ella, su corazón hundiéndose aún más al darse cuenta de que su madre ni siquiera recordaba el nombre de su mejor amigo. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Sofía cuando Raúl colgó. Una parte de mí se pregunta si valió la pena. ¿Qué clase de hija soy si puedo pensar eso? Eres una hija que está sufriendo, respondió Raúl. Y vamos a encontrar una solución. Pero mientras pronunciaba esas palabras, ambos notaron algo aterrador: las fotografías en el teléfono de Raúl estaban cambiando. Las imágenes donde aparecía Sofía se volvían borrosas, como si alguien estuviera borrándola gradualmente de cada recuerdo capturado. No es solo mi madre, susurró Sofía, el horror evidente en su voz. Es todo. El libro está borrando cada rastro de mi existencia. Raúl la miró fijamente, una determinación feroz en sus ojos. No de mis recuerdos. No te dejaré desaparecer, Sophie. Tiene que haber algo en ese libro, alguna pista. Pero mientras hojeaban las páginas antiguas, el sol comenzó a ponerse sobre Mérida, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar más dolor por venir.
El libro guardaba más secretos, secretos que pronto se revelarían. Y el precio que Sofía estaba pagando apenas comenzaba a mostrar su verdadera magnitud. En las calles, las sirenas de policía se habían alejado. María estaría sola en casa, sin recordar que alguna vez tuvo una hija que la amó tanto que sacrificó su propia existencia para salvarla. El ventilador seguía girando, indiferente al drama que se desarrollaba bajo su monótono zumbido, mientras Sofía sentía como otra parte de ella se desvanecía en la nada. La noche se cernía sobre Mérida como un manto de terciopelo negro, mientras las campanas de la Catedral de San Ildefonso resonaban en la distancia. Sofía y Raúl caminaban por las calles empedradas del centro histórico, sus pasos haciendo eco entre los edificios coloniales. El aroma a flores de mayo y pan dulce flotaba en el aire, mezclándose con la tensión que los envolvía. La biblioteca se alzaba ante ellos como una sombra amenazante contra el cielo estrellado. El libro en la mochila de Sofía palpitaba con cada paso, como si supiera que se acercaba el momento decisivo. Debe haber otra manera, insistía Raúl mientras bajaban al sótano, su voz quebrándose por la emoción. No puede simplemente. Ya casi no queda nada de mí, Raúl, interrumpió Sofía, su voz sonando hueca en la oscuridad. Esta mañana no pude recordar el rostro de mi padre. No puedo recordar mi primer día de escuela, mi color favorito, la primera vez que nos conocimos. La luz de la linterna bailaba sobre las paredes de piedra caliza, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. El círculo de tiza del ritual original seguía visible en el suelo, sus símbolos arcanos brillando tenuemente bajo la luz mortecina. Sofía colocó el libro en el centro del círculo, sus manos temblando. El polvo danzaba en el aire, iluminado por los rayos de luna que se filtraban por las pequeñas ventanas del sótano. Muéstranos la verdad, demandó Raúl al libro, su voz resonando en las paredes antiguas. Tiene que haber una manera de salvarla. Como respondiendo a su súplica desesperada, las páginas del libro comenzaron a moverse por sí solas, el papel crujiendo como hojas secas en el viento. Se detuvieron en una sección que brillaba con una luz propia, palabras antiguas emergiendo de la oscuridad. El precio del conocimiento es la ignorancia, leyó Sofía, su voz mezclándose con el sonido distante de los grillos. El precio del amor es el olvido. Para restaurar el equilibrio roto, un sacrificio mayor debe ofrecerse. Una vida por una vida, un alma por un alma. Raúl la miró, el horror dibujándose en su rostro mientras comprendía. No, Sophie, por favor. Es la única manera, respondió ella, una calma sobrenatural en su voz. Mira. Sacó su teléfono, mostrándole las fotos. Las imágenes se desvanecían ante sus ojos, su figura volviéndose cada vez más transparente hasta desaparecer por completo. No solo son las fotos, continuó, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Son los recuerdos, las emociones, todo lo que soy. El libro está borrando cada trazo de mi existencia, y no se detendrá hasta que desaparezca por completo. El aire en el sótano se volvió denso, cargado de una energía antigua y poderosa. Las velas que quedaban del ritual anterior se encendieron espontáneamente, sus llamas de un azul sobrenatural danzando en la oscuridad. Hay algo más, susurró Sofía, sus ojos fijos en las páginas brillantes. El libro no solo borra, también reescribe. Cuando me vaya, la realidad se reajustará. Mamá vivirá, sana y feliz, pero en un mundo donde yo nunca existí. No puedo aceptar eso, gritó Raúl, su voz quebrándose. No puedo vivir en un mundo donde tú nunca exististe, donde nuestros recuerdos juntos sean solo, nada. Sofía se acercó a él, colocando una mano en su mejilla. El contacto se sentía distante, como si ya estuviera desvaneciéndose. Ya está sucediendo, Raúl. Con cada minuto que pasa, me desvanezco un poco más. Pronto, ni siquiera tú podrás recordarme. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar, marcando la medianoche. Era hora. Por favor, suplicó Raúl, lágrimas corriendo por su rostro. No lo hagas. Te amo, susurró Sofía, su voz apenas audible sobre el sonido de las campanas. Siempre te he amado, aunque ahora apenas pueda sentirlo. Cuida a mi madre por mí, aunque no recuerde que tuvo una hija.
Antes de que Raúl pudiera detenerla, Sofía comenzó a recitar las palabras del ritual. El libro se abrió de golpe, sus páginas revoloteando como alas de mariposa en una tormenta. La luz emanando de él creció hasta volverse cegadora. «Sofía», gritó Raúl, intentando alcanzarla. Pero era demasiado tarde. La luz explotó en un destello que iluminó todo el sótano, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. En ese instante de eternidad, Raúl vio a Sofía sonreír una última vez, su figura disolviéndose en la luz como niebla bajo el sol. Cuando la luz se desvaneció, Raúl estaba solo en el sótano. El libro yacía cerrado en el suelo, aparentemente normal e inofensivo. Las velas se habían apagado, y el silencio era absoluto. Pero mientras corría por las calles de Mérida hacia la casa de María, algo extraño comenzó a suceder. Los recuerdos cambiaban, se transformaban, se reescribían. Nuevas memorias aparecían en su mente, una vida diferente donde Sofía nunca había existido. Se detuvo en medio de la plaza principal, abrumado por la realización de lo que había sucedido. El libro no había tomado la vida de Sofía, había hecho algo mucho más terrible y definitivo. Había reescrito la realidad misma. El sol comenzaba a asomar sobre los edificios coloniales de Mérida, un nuevo día en un mundo donde Sofía Ruiz nunca había existido. Pero en algún lugar, en los rincones más profundos de la memoria de Raúl, un eco de su amor persistía, como el último vestigio de un sueño que se desvanece al despertar. El amanecer pintaba el cielo de Mérida con tonos dorados cuando Raúl se despertó sobresaltado en su cama. Su mente era un torbellino de recuerdos contradictorios, una vida donde Sofía nunca había existido se mezclaba con los vestigios de memorias que se negaban a desaparecer por completo. En esta nueva realidad, María vivía feliz y saludable, vendiendo flores en el mercado de Santiago. Nunca había estado enferma, nunca había tenido una hija. La gente la conocía como la florista que siempre sonríe, ignorante del sacrificio que había permitido su felicidad. Raúl se vistió mecánicamente y salió a las calles de la ciudad. Cada esquina, cada plaza, cada edificio colonial guardaba dos versiones diferentes de sus recuerdos. En el parque donde solía comprar marquesitas con Sofía, ahora veía memorias de tardes solitarias. La biblioteca donde todo había comenzado era solo un lugar más donde había pasado sus años de estudiante. «Buenos días, Raúl», saludó María desde su puesto de flores. «¿Las rosas de siempre para tu madre?». Él asintió, incapaz de hablar. Ver a María, tan vital y alegre, hacía que el sacrificio de Sofía doliera aún más. ¿Cómo explicarle que en otra realidad, ella había sido su madre? «¿Estás bien, muchacho?», preguntó María, notando su expresión perturbada. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». «Algo así», murmuró Raúl, tomando las rosas. ¿Alguna vez ha sentido que le falta algo en la vida, doña María? Algo que no puede explicar». María lo miró pensativa, un destello de algo indefinible cruzando sus ojos. «A veces», admitió, «cuando veo pasar a las madres con sus hijas, siento un vacío aquí», señaló su corazón. Como si hubiera tenido algo precioso y lo hubiera olvidado. Las palabras de María golpearon a Raúl como un puñetazo. Incluso en esta realidad reescrita, el amor entre madre e hija era tan fuerte que dejaba ecos, sombras de lo que había sido. Impulsado por una corazonada, Raúl se dirigió a la biblioteca. El sótano estaba cerrado con llave, pero él sabía dónde don Héctor guardaba la copia de repuesto. Bajó las escaleras, su corazón latiendo con fuerza. El libro seguía allí, en el mismo lugar donde Sofía había desaparecido. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Las páginas estaban en blanco. «No todo puede ser borrado», susurró una voz que parecía venir de las paredes mismas. «El amor verdadero deja marcas en la realidad que ni la magia más poderosa puede eliminar completamente». Raúl se sentó en el suelo polvoriento, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué soy el único que recuerda? ¿Por qué tengo que cargar con esto?». «Porque ella te amaba», respondió la voz. «Y el amor puede ser más fuerte que cualquier hechizo». De repente, una idea cruzó por la mente de Raúl. Si el amor podía dejar marcas en la realidad, quizás. Subió corriendo las escaleras y salió a la calle.
Corrió hasta el mercado, donde María seguía vendiendo sus flores. Doña María, dijo, jadeando, ¿le gustaría escuchar una historia? Y así, en ese puesto de flores en el mercado de Santiago, Raúl comenzó a contar la historia de una joven que amaba tanto a su madre que sacrificó su propia existencia para salvarla. Habló de noches preparando chocolate caliente, de risas compartidas, de amor incondicional. Mientras hablaba, vio cómo los ojos de María se llenaban de lágrimas inexplicables. Otras personas se acercaron a escuchar, atraídas por la historia. Y con cada palabra, con cada lágrima derramada, algo mágico comenzó a suceder. Los recuerdos, aunque no regresaban completamente, dejaban su huella en forma de sentimientos, de conexiones inexplicables, de déjà vus que hacían que la gente se preguntara si quizás, en otra realidad, las cosas habían sido diferentes. El libro había reescrito la realidad, sí, pero no había podido borrar completamente el amor. Y mientras la historia de Sofía se extendía por Mérida, susurrada de boca en boca, cantada por los trovadores en las plazas, ese amor seguía vivo, transformado en una leyenda que tocaba el corazón de todos los que la escuchaban. María nunca recordaría que tuvo una hija llamada Sofía, pero cada vez que escuchaba la historia, sentía un amor inexplicable llenar su corazón. Y en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba entre los árboles del parque principal, algunos juraban escuchar la risa de una joven, como un eco de una realidad que fue y ya no es. Raúl siguió contando la historia, convirtiéndose en el guardián de una verdad que existía entre realidades. Y aunque dolía ser el único que recordaba completamente, entendió que ese era su papel, mantener viva la memoria del mayor acto de amor que había presenciado. Años después, en el sótano de la biblioteca, el libro permanecía en silencio, sus páginas en blanco esperando la próxima historia que reescribiría. Pero la historia de Sofía, la joven que amó tanto que sacrificó su propia existencia, seguía viva en los corazones de Mérida. Porque hay amores tan grandes que ni la magia más poderosa puede borrarlos completamente. Solo puede transformarlos en leyendas que se susurran en las noches cálidas de Yucatán, recordándonos que el verdadero amor trasciende la realidad misma. Y así, en las calles empedradas de Mérida, entre el aroma de las flores de María y el sonido de las campanas de la catedral, la historia de Sofía vive eternamente, recordándonos que a veces, el mayor acto de amor es estar dispuesto a desaparecer para que otros puedan vivir. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas. Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.